Baphomet, una enigmática figura con cabeza de cabra que se encuentra en varias instancias de la historia del ocultismo. Una deidad, representada por una imagen antropomórfica que contiene dentro de sí elementos heterodoxos asociados al cristianismo de la época medieval, desde los caballeros templarios en la Edad Media y los masones del siglo XIX, hasta las corrientes modernas del ocultismo. A pesar de que comúnmente se conoce el nombre en el siglo XX, las menciones de Baphomet se pueden encontrar en documentos que datan desde tan temprano como el siglo XI. Hoy en día, el símbolo está asociado con todo lo relacionado al ocultismo, la magia ritual, la brujería, el satanismo y esoterismo, apareciendo con frecuencia en la cultura popular para identificar algo oculto. La pintura más famosa de Baphomet se encuentra en Eliphas Levi, Dogma y Ritual de Alta Magia, un libro de 1897 que se convirtió en un estándar referente para el ocultismo moderno. Existen varias teorías sobre el origen del nombre de Baphomet. La explicación más común afirma que es una corrupción del francés antiguo del nombre de Mahoma, que era en latín Das a Mahoma, el profeta del Islam. Durante las cruzadas, los caballeros templarios permanecieron durante largos periodos de tiempo en los países de Oriente Medio, donde se familiarizaron con las enseñanzas de la mística árabe. Este contacto con las civilizaciones orientales les permitió traer de vuelta a Europa los fundamentos de lo que se convertiría en el ocultismo occidental, incluyendo el gnosticismo, alquimia, la cábala y el hermetismo. La afinidad de los templarios con los musulmanes condujo a la iglesia a acusarlos de adoración a un ídolo llamado Baphomet, así que hay algunos vínculos plausibles entre Baphomet y Mahoma. Sin embargo, hay otras teorías sobre el origen del nombre. Eliphas Levi, el ocultista francés que atrajo la famosa representación de Baphomet, argumentó que el nombre había sido derivado de la codificación cabalística. El nombre de los templarios Baphomet, que debe ser escrito cabalísticamente hacia atrás, se compone de tres abreviaturas: Temp of Av, Templi Omnium, Hominum Pax Abbas, el padre del templo de la paz de todos los hombres. Arcon Daraul, autor y maestro de la tradición sufí y la magia, argumentó que Baphomet vino de la palabra árabe Abu Fihama, que significa el padre del entendimiento. El Dr. Schoenfeld, que había estudiado un sistema de cifrado judío llamado la cifra Atbash, que se usó en la traducción de algunos de los rollos del Mar Muerto, afirmó que cuando se aplica el sistema de cifrado en la palabra Baphomet, se adapta a la palabra griega Sofía, que significa conocimiento y también es sinónimo de Dios. La representación moderna de Baphomet parece tener sus raíces desde varias fuentes antiguas, pero principalmente de dioses paganos. Tiene similitudes con dioses por todo el mundo, entre ellos Egipto, el norte de Europa y la India. De hecho, las mitologías de un gran número de antiguas civilizaciones incluyen algún tipo de cuernos como deidad. En teoría junguiana, es una continuación de los cuernos como arquetipo de Dios. Como el concepto de una deidad teniendo cuernos está universalmente presente en la psique individual. Cernunnos, Pan, Hathor, el diablo y Baphomet tienen un origen común. Algunas de sus características son muy similares. Baphomet ha estado ligado a sociedades secretas como los templarios o la masonería. Sin embargo, destaca la iglesia de Anton LaVey de Satanás, que no es técnicamente una sociedad secreta. Fue fundada en 1966 y la organización adoptó el sello de Baphomet como su insignia oficial. El sello fue probablemente inspirado en gran medida por la ilustración de la clave de la magia negra, y se presenta en la iglesia de Satán como la cabra de Méndez, dentro de un pentagrama invertido. De acuerdo con Anton LaVey, los templarios adoraban a Baphomet como símbolo de Satanás. Está presente de manera destacada durante los rituales de la iglesia de Satanás, como símbolo como se coloca por encima del altar. Era el encargado en el purgatorio de los 7 infiernos y de los diferentes demonios de los 7 pecados capitales. En pocas palabras, Baphomet era el dios pagano de la fertilidad asociada a la fuerza creativa de la producción. La cabeza de Baphomet era representada por un carnero o una cabra, lo cual era un símbolo frecuente de procreación y fecundidad. Los templarios veneraban a Baphomet, situándose alrededor de una réplica de piedra de su cabeza y recitando oraciones. La ceremonia celebraba la magia creativa de la unión sexual, pero el Papa Clemente V convenció a todo el mundo de que la cabeza del dios pagano era en realidad la representación del demonio. El Papa hizo de esa cabeza la piedra de toque de toda la causa contra los templarios. La primera aparición del nombre de Baphomet
apareció en una carta de 1098 por los cruzados Anselmo de Ribemont diciendo: como el día siguiente amaneció, llamaron con fuerza a Baphomet, mientras oraba en silencio en nuestro corazón a Dios, y luego nos atacaron y obligaron a todos ellos fuera de las murallas de la ciudad. Energía masculina y femenina, el alto y el útero. Una creación simbólica compuesta alquímica de la realización a través de la unión de las fuerzas opuestas. Ocultistas creen que a través del demonio de la fuerza de la vida, uno es capaz de producir la iluminación mágica y espiritual. La representación del Ifas Levi de Baphomet incluye varios símbolos alusivos a la elevación de la Kundalini, que en última instancia conduce a la activación de la glándula pineal, también conocida como el tercer ojo. Por lo tanto, desde el punto de vista esotérico, Baphomet representa este proceso oculto. Sin embargo, con el tiempo el símbolo ha llegado a significar mucho más que un significado esotérico, mediante las controversias dependiendo del punto de vista, en una representación de todo lo que es bueno en el ocultismo o todo lo que está mal en el ocultismo. Es decir, de hecho el último chivo expiatorio, el rostro de la brujería, magia negra y satanismo. El hecho de que el símbolo sea monstruoso y grotesco probablemente ha ayudado a impulsar el símbolo a su nivel de la infamia, ya que nunca fallan los golpes, mientras que las religiones organizadas atraen a aquellos que se rebelan contra ellos. Baphomet representa la realización de esta tarea cósmica a una escala muy pequeña dentro de uno mismo. Una vez que se logra un perfecto equilibrio en un nivel personal, lo oculto se puede iniciar un punto de la mano hacia el cielo y una mano hacia la tierra, y pronunciar este axioma hermético, que resonaban a través de los milenios: como es arriba, es abajo. El antiguo dios celta Cernunnos es tradicionalmente representado con cuernos en la cabeza, sentada en posición de loto, similar a la representación de Levi. Aunque la historia de Cernunnos es un misterio, por lo general se dice que es el dios de la fertilidad y la naturaleza. En Gran Bretaña, el dios con cuernos tiene las características sátiro, como de Baphomet, junto con su énfasis en lo falo. Pan era una deidad importante en Grecia. El dios de la naturaleza a menudo fue representado con cuernos en la cabeza y la parte inferior del cuerpo de una cabra. No muy diferente a Cernunnos, Pan es un dios fálico, sus rasgos animales con una expresión de los impulsos carnales y de procreación de los hombres. La tarjeta del diablo del tarot de Marsella en el siglo XV, la representación de esta carta del diablo con sus alas, cuernos, los pechos y la mano firme, sin duda es una influencia importante de la descripción de Levi de Baphomet. Robin Hood es un cuento mitológico, dice que es una personificación de los espíritus de la tierra, teniendo varios atributos a Baphomet y otras deidades, que se muestra aquí en la portada del libro de 1629, rodeado por las brujas. La pintura de Goya de 1821, denominado El Gran Macho Cabrío o Las Brujas de Reposo, representa a un aquelarre de las brujas en una reunión alrededor de Satanás, representada como una figura de medio hombre, mitad cabra. Esta representación de Baphomet de Eliphas Levi de su libro Dogmas y Rituales de Alta Magia se convirtió en el oficial de la representación visual de Baphomet. En 1861, el ocultista francés insertó un dibujo que se convertiría en el más famoso retrato de Baphomet: una cabra humanoide, con alas con un par de pechos y una antorcha en su cabeza entre sus cuernos. La cifra tiene muchas similitudes con las deidades descritas anteriormente. También incluye otros símbolos esotéricos, relacionados con conceptos de esoterismo incorporados por el Baphomet. En el prefacio de su libro, Levi dijo: la cabra en el frontispicio lleva el signo del pentagrama en la frente, con un punto en la parte superior, un símbolo de la luz, sus dos manos formando el signo del hermetismo, el hombre que apunta a la luna blanca de Gesed y los otros apuntando hacia abajo a la negra de Gebur. Este signo expresa la perfecta armonía de la misericordia y la justicia. Su brazo es de sexo femenino, el otro masculino, como los del andrógeno de Qumran, los atributos que hemos tenido que unir con los de nuestra cabra, porque él es uno y el mismo símbolo. La llama de la inteligencia brillante entre sus cuernos es la mágica luz del equilibrio universal, la imagen del alma elevada por encima, como la llama, mientras que fueron atados a la materia, brilla por encima de ella. La cabeza de la fea bestia expresa el horror del pecado, cuya actuación material, que forma parte del único responsable, tiene que soportar el castigo exclusivamente, porque el alma es insensible de acuerdo con su naturaleza, y solo se puede sufrir cuando se materializa. La varilla de pie, en lugar de los genitales, simboliza la vida eterna,
el cuerpo cubierto de escamas del agua, el semicírculo por encima de ella, la atmósfera, las plumas siguientes por encima de la volatilidad. La humanidad está representada por los dos senos y los brazos andróginos de esa esfinge de las ciencias ocultas. En la representación de Levite representa la culminación del proceso alquímico, la unión de las fuerzas de oposición para crear la luz astral, la base de la magia negra y en última instancia, la iluminación. Una mirada atenta de los detalles de la imagen revela que cada símbolo es inevitablemente equilibrado con su opuesto, los pechos femeninos y una barra que representa el falo erecto. El concepto de androginidad es de gran importancia en la filosofía oculta, ya que es el representante del más alto nivel de iniciación de la búsqueda de convertirse en uno con Dios. El falo de Baphomet es en realidad caducio de Hermes, una barra con dos serpientes entrelazadas. Este antiguo símbolo se ha representado durante siglos del hermetismo. El caducio esotéricamente representa la activación de los chakras, desde la base de la espina dorsal de la glándula pineal, el uso de la energía serpentina o luz astral. A partir de 1854, con la aparición de Dogma y Ritual de la Alta Magia, obra del célebre ocultista francés Eliphas Levi, la figura de Baphomet ha sido en gran medida tergiversada. En él aparece la imagen de la cabra sabática, dibujada por Eliphas Levi, que sostiene elementos binarios representando la suma total del universo, es decir, hombre, mujer, lo bueno y lo malo. Desde entonces, su vinculación con el macho cabrío de los aquelarres, como así también Satanás u otros demonios menores, ha sido inevitable. El nombre Baphomet apareció en 1195, en el poema occitano Señores por los nuestros pecados, por el trovador Gavaudan. En torno al 1250, un poema que lamentaba la derrota de la Séptima Cruzada por Austorc se refería a Baphomet. Cuando la orden medieval de los Caballeros Templarios fue suprimida por el rey Felipe IV de Francia, el viernes 13 de octubre de 1307, Felipe hizo que arrestaran simultáneamente a muchos caballeros templarios franceses y los torturó para que confesaran. Se presentaron más de 100 cargos distintos contra los templarios. La mayoría eran dudosos, ya que eran los mismos cargos imputados contra los cátaros y muchos enemigos del rey Felipe. Anteriormente había secuestrado al papa Bonifacio VIII y le imputó con cargos casi idénticos de herejía, escupir y orinar en la cruz de Sodomia, aunque Malcolm Barber observa que a los historiadores encuentran difícil aceptar que un asunto de tal enormidad sea una invención total. El pergamino de Chinon sugiere que de hecho los templarios no escupieron en la cruz, dice Saint Martín, y que estos actos intentaban simular el tipo de humillación y tortura que sufrirían los cruzados si eran capturados por los sarracenos, donde eran obligados a cometer apostasía, solo con la mente y no con el corazón. De forma similar, Michael Hack sugiere que el culto simulado a Baphomet formaba parte del ritual de iniciación templario. El nombre de Baphomet aparece en varias de esas confesiones. Barner afirma en su libro de 1987, Los Caballeros Templarios y su mito. En el juicio de los templarios, uno de los principales cargos era su supuesto culto a una cabeza ídolo, pagano conocido como Baphomet. La descripción del objeto cambiaba de una confesión a otra. Algunos templarios negaban cualquier conocimiento de ello, otros bajo tortura la describieron ya sea como una cabeza cortada, un gato o una cabeza con 3 caras. Los templarios poseían varias cabezas de plata dorada como relicarios, incluyendo uno marcado como el Jefe 58. Otro decía ser Santa Eufemia y posiblemente la cabeza de Hughes de Payens. Las afirmaciones de un ídolo llamado Baphomet eran únicas en la Inquisición de los Templarios. Karen Valls, autor de la Enciclopedia de los Caballeros Templarios, discute que es importante que ninguna prueba concreta que Baphomet aparece ni en la norma del templo o en ningún otro documento templario del periodo medieval. Un templario de Florencia declaró que en las cámaras secretas de la orden, un hermano dijo al otro, mostrando el ídolo, adora esta es cabeza de tu Dios y tu Mahomet. Los académicos modernos coinciden que el nombre de Baphomet era una corrupción del francés antiguo del nombre de Mahoma. Con la interpretación de algunos templarios, tras su larga ocupación militar, habían empezado a incorporar ideas islámicas a su sistema de creencias, y que esto fue visto y documentado por los inquisidores como herejía. Helen Nicholson escribe que los cargos fueron esencialmente manipulativos. Los templarios fueron acusados de convertirse en musulmanes de cuentos de hadas. Los cristianos medievales creían que los musulmanes eran idólatras y adoraban a Mahoma como su dios, con Mahomet significando ídolo o falso dios. Este culto a un ídolo es atribuido a los musulmanes en varios cantares de gesta. Por ejemplo, uno encuentra a los dioses Baphoum et Trabajan en un poema provenzal de la vida de San Honorato, completado en 1300. En el chanson de Simon Pauli, escrito antes de 1235, un ídolo sarraceno es llamado Baphomet.
aunque los académicos modernos y el diccionario de inglés Oxford afirman que el origen del nombre Baphomet era una probable versión en francés antiguo de Mahomet. Se han propuesto también etimologías alternativas. En el siglo XVIII surgieron las teorías especulativas que buscaban conectar a los caballeros templarios con los orígenes de la francmasonería. El vendedor de libros, francmasón e iluminista fue el primero en afirmar que los templarios eran agnósticos y que Baphomet estaba formado en las palabras griegas bautismo de sabiduría. Nicolai enlazó a la idea de la imagen del Dios Supremo en el estado de sosiego atribuido a él por los gnósticos maniqueos, y supuso que los templarios tenían una doctrina secreta e iniciaciones de varios grados, que los sarracenos le habían comunicado a ellos. Continúa conectado la figura Baphomet con el pentagrama de Pitágoras, que adecuadamente era la señal de Baphomet, que estaba mostrando en el pecho del busto representando al creador. No puede determinarse exactamente, creo que tuvo que ser el pentágono pitagórico, de salud y prosperidad. Es bien sabido cuán sagrada se considera esta figura, y que los gnósticos tenían mucho en común con los pitagóricos, de las oraciones que debe rezar el alma según el diagrama de los adoradores ofianos, cuando en su regreso a Dios sean parados por los arcontes y su pureza deba ser examinada. Parece que estos adoradores de serpientes creían que debían producir un testimonio de que habían sido limpios en la tierra. Creo que este testimonio era el pentágono sagrado, la señal de su iniciación. En 1818, el nombre de Baphomet apareció en el ensayo del orientalista Viennet Joseph Heger, Descubrimiento del misterio de Baphomet, por el cual los caballeros templarios, como los gnósticos y ofianos, son convencidos de apostasía, de idolatría y de impureza moral por sus propios monumentos, que presenta una elaborada pseudohistoria construida para desacreditar la masonería templaria y por extensión la francmasonería. Siguiendo a Nicolai, discutió usando supuestas pruebas arqueológicas de Baphomet y pruebas literarias como romances del Grial, que los templarios eran gnósticos y el líder de los templarios era un ídolo llamado Baphomet. Como se mencionó anteriormente, la imagen de Baphomet de Levi es similar a las del diablo de las primeras cartas del tarot. Levi, trabando con correspondencia diferente a la usada posteriormente por MacGregor Mathers, equiparó la carta del tarot del diablo como Mercurio, dando su figura del caduceo de Mercurio, ascendiendo como un falo de su ingle. Levi creía que la supuesta adoración del diablo de Sabbath de las brujas medievales era una perpetuación de los ritos paganos antiguos. Una cabra con una vela entre sus cuernos aparece en los registros de brujería medievales, y se citaban otras piezas de historia en el libro Dogma y Rituales. Bajo la figura leemos una franca y simple descripción: el diablo. Si nos enfrentamos aquí al fantasma de todos los terrores, el dragón de todas las teogenias, el Arimán de los persas, el tifón de los egipcios, el pitón de los griegos, la antigua serpiente de los hebreos, la pesadilla, el coco, la gárgola, la gran bestia de la Edad Media y, pero que todos esos, el Baphomet de los templarios, el ídolo barbudo de los alquimistas, la obscena deidad de Méndez, la cabra del Sabbat, el frontispicio de este ritual, reproduce la figura exacta de este terrible emperador de la noche, con todos sus atributos y sus caracteres. Sí, en nuestra profunda convicción, los grandes maestros del orden de los templarios adoraban al Baphomet y causaron que fuera adorado por sus iniciados. Sí, existía en el pasado y puede aún existir en el presente. Asambleas que están presididas por esta figura, sentado en un trono y teniendo una antorcha ardiente entre sus cuernos. Pero los adoradores de esta señal no consideran como nosotros que es la representación del diablo. Al contrario, para ellos es el dios Pan, el dios de nuestras modernas escuelas de filosofía, el dios de la escuela teúrgica alejandrina y de nuestros místicos neoplatónicos, el dios de Lamartine y Víctor Cousin, el dios de Spinoza y Platón, el dios de las escuelas gnósticas primitivas, el Cristo también del sacerdocio disidente. Los misterios del Sabbat han sido descritos variadamente, pero siempre figuran en grimonios y pruebas mágicas. Las revelaciones hechas en el tema pueden estar clasificados bajo 3 principios. 1. Aquellos que mencionan a un Sabbat fantástico e imaginatorio. 2. Aquellos que traicionan los secretos de las reuniones ocultas de adeptos verdaderos. 3. Revelaciones de reuniones estúpidas y criminales, teniendo por objetivo las operaciones de la magia negra. El Baphomet de Levi iba a convertirse en una figura importante en la cosmología de Telema, el sistema místico establecido por Aleister Crowley a comienzos del siglo XX. Baphomet aparece en el credo de la Iglesia Católica Gnóstica, recitando por una congregación de la Misa Gnóstica, en la frase: "Y yo creo en la serpiente y el león, misterio de misterios y su nombre Baphomet". En Magic, libro 4 de Crowley, asegura que Baphomet era un andrógino divino, y el jeroglífico de la perfección arcana, viendo lo que refleja. Lo que ocurre arriba se refleja abajo, o tanto arriba como abajo. El diablo no existe, es un nombre falso inventado por los hermanos negros para implicar la unidad de su enrollo ignorante de dispersiones. Un diablo que tiene unidad sería un dios.
El diablo es históricamente el dios de cualquier persona que uno desprecia personalmente. Esta serpiente, Satán, no es el enemigo del hombre, pero el quien hizo Dios de nuestra raza, conocida bien y mal. Él pidió, conócete, y enseñó la iniciación. Él es el diablo, del libro de Tod. Su emblema es Baphomet, en andrógino, que es jeroglífico de perfección arcana. Él es por lo tanto vida y amor, pero además su letra es Ain, el ojo, por lo que él es la luz, y su imagen zodiacal es Capricornio, esa cabra saltadora cuyo atributo es libertad. Para Crowley, Baphomet es además una representación de la naturaleza espiritual, del espermatozoide, a la vez que ser símbolo del niño mágico, produciendo como resultado el sexo mágico. Crowley propuso que Baphomet se deriva de Padre Mitras, y sus confesiones describe las circunstancias que le llevaron a esta etimología. He tomado el nombre de Baphomet como mi lema en el Otto. Durante 6 años y más he intentado descubrir la manera adecuada de descubrir su nombre. Sabía que debían ser 8 letras, y que también las correspondencias numéricas y literales debían ser tales para expresar el significado del nombre en tales maneras que confirmara lo que los eruditos habían descubierto sobre él, y también aclarar esos problemas que hasta ahora los arqueólogos no habían logrado resolver. Una teoría del nombre es que representa las palabras el bautismo de sabiduría, otra que es una corrupción de un título significando Padre Mitras. No hace falta decir que el sufijo R apoya la última teoría. Añadí las palabras como hechizo por el mago. El total fue 729. Este número nunca apareció en mi obra cabalística y por lo tanto no significa nada para mí. Se justifica sin embargo como el cubo de 9. La palabra, el título místico dado por Cristo a Pedro como la piedra angular de la iglesia, tiene el mismo valor. Hasta aquí, el mago ha mostrado grandes cualidades. Ha aclarado el problema etimológico y mostrado por qué los templarios debían haber dado el nombre de Baphomet a su llamado ídolo. Baphomet era el padre Mitras, la piedra cúbica que era la esquina del templo. El Baphomet de Levi es la fuente de la imagen posterior del diablo en el diseño de Rider White. El concepto de un pentagrama invertido en su cabeza fue expandido por Levi en su discusión sin la ilustración de la cabra de Méndez, dispuesta en un pentagrama, que contrastaba con el hombre microscópico dispuesto en un pentagrama similar sin invertir. La imagen actual de la cabra en un pentagrama invertido apareció por primera vez en el libro de 1897, La clave de la magia negra, de Stanislas de Wajda. Era esta imagen la que luego fue adoptada como símbolo oficial, llamado Sigilio de Baphomet, de la Iglesia de Satán, y continúa usándose entre los satanistas. Baphomet, como sugiere la ilustración de Levi, ha sido ocasionalmente representado como un sinónimo de Satán o un demonio, un miembro de la jerarquía del infierno. Aparece en este aspecto en el día después del juicio de Jane Blish. El evangelista cristiano Jack Chick afirma que Baphomet es un demonio adorado por los francmasones, una afirmación que aparentemente se origina en el fraude del Taxil. El elaborado fraude del Leo Taxil empleó la versión de Baphomet de Levi en la portada de Les Mysteries, su espeluznante expose de bolsillo de la francmasonería, que en 1897 reveló con un fraude que intentaban ridiculizar a la Iglesia Católica y a su propaganda antimasónica. En el 2014, el templo satánico encargó una estatua de 2.5 metros de Baphomet para permanecer fuera junto a un monumento de los 10 mandamientos en el Capitolio de Oklahoma, citando el respeto por la diversidad de las minorías religiosas como razón para elegir el monumento. Tras vandalizarse el monumento a los 10 mandamientos, los planes para erigir la estatua de Baphomet se suspendieron, ya que el templo satánico no quería que su estatua permaneciera sola. El Tribunal Supremo de Oklahoma declaró ilegales todas las imágenes religiosas. El 25 de julio de 2015, la estatua fue erigida cerca de un almacén de Detroit. El monumento de los 10 mandamientos fue instalado nuevamente en el 2017 y fue patrocinado por el senador republicano Jason Rapper. Durante el evento, al que asistieron unas 50 personas entre satanistas, ateos y cristianos, los oradores explicaron que el monumento a los 10 mandamientos del Capitolio viola los derechos constitucionales de libertad religiosa, incluidos en la primera enmienda. Por ello, exigen que sea retirado o bien que las autoridades del Estado también les permitan instalar la estatua de Baphomet, como muestra de tolerancia. Si vas a tener un monumento religioso, debería estar abierto para otros, y si no estás de acuerdo, entonces no tendremos ninguno, afirmó Forrester. Tras esta nueva protesta, Rapper afirmó respetar la libertad religiosa de los manifestantes, pero los llamó extremistas, y declaró: se congelará el infierno antes de que se nos obligue a instalar permanentemente una estatua de ofensa en los terrenos del Capitolio. Baphomet aparece en el juego Condenador 2, el infierno en la tierra.
Como jefe final del juego, se manifiesta como una cabeza gigante de Baphomet, del tamaño de una habitación, anclada a la pared. El sello de Baphomet es la insignia oficial de la Iglesia de Satán y una marca registrada por la organización. Las variaciones de este símbolo también son utilizadas por otras organizaciones, por lo general, los relacionados con el satanismo y el camino de la mano izquierda. Aunque las versiones del sigilio de Baphomet aparecieron ya en el libro de 1897, La clave de la magia oscura, la variable en el uso común de la Iglesia de Satanás se conoce como Baphomet de la cocina del infierno, una versión ligeramente modificada de un original que apareció en 1964. En la cubierta del libro, una historia pictórica de la magia y lo sobrenatural, de Maurice Bessi. Este diseño creado por Bessi se inspiró en el diseño Oswald Weird Baphomet, creado en 1930. La Iglesia de Satán Baphomet, de acuerdo con la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, está protegida por derechos de autor y no puede legalmente ser producida sin su permiso. En la relación con el nombre de la Iglesia de Satanás, sin embargo, las variaciones anteriores son de dominio público. Las palabras en los brazos de Baphomet, solve et coagula, se trata de una antigua máxima de la alquimia, disolver y coagular, y significa que algo debe ser primero descompuesto o destruido, para poder luego componer o construir algo nuevo. Algunas bandas de música rock y género del metal tienden a utilizar el símbolo, ya sea en conciertos o en las portadas de sus álbumes. Por último, el sello de Baphomet consta de 3 elementos. El pentagrama invertido simboliza la supremacia de la naturaleza o los 4 elementos naturales, agua, fuego, tierra y aire, sobre los aspectos espirituales, indicando que todo se rige por las leyes naturales. Los símbolos colocados a cada punta de la estrella son las letras hebreas Lamed, Vav, Yod, Tav y Nun final. Se lee y se forma la palabra Leviatán, leyéndose a partir del punto más abajo y la lectura de la izquierda. El término Leviatán ha sido reutilizado en numerosas ocasiones, como sinónimo hoy en día de un gran monstruo o criatura. Se dice que vive en el profundo del océano, es un demonio que vaga en la tierra. El rostro de Baphomet. Dentro del pentagrama invertido se encuentra la figura de la cabeza de Baphomet. Las 2 puntas superiores corresponden a los cuernos, las puntas laterales a las orejas y la punta inferior al hocico o barba. Si te gustó el contenido del video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Hasta pronto.